controles debidos de maquinaria. Bueno, vamos a volver al otro tema de discusión. Les contábamos que Mauricio Macri en una recorrida fue a ver comercios y decía, che, todos me hablan de una caída del consumo, ¿no? En las panaderías se quejan de los precios, decía Macri. ¿Está demasiado tranquilo? 2.300. Muy tranquilo y con muchos aumentos. No puede ser que a partir del lunes haya aumentado todo. ¿De vuelta? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Los huevos de 55.000 el cajón lo estoy pagando 75.000. Bueno, ahí estaba, ¿no? El tema de cómo cae el consumo. Entonces hay una cierta perplejidad con relación a que otras variables de la economía se estabilizan y sin embargo el consumo masivo, sobre todo, sigue sin recuperarse. Si la comparación es Sentia, marzo contra marzo del año pasado, da un 5% abajo. Nos decían de la Asociación de Supermercados, yo no puedo convalidar aumentos del tamaño que me están llegando ciertas listas porque todavía no se me recuperó la venta, además. Claro. Guillermo Oliveto es especialista en consumo y en humor social. Acaba de publicar un libro, además, en esta que es su gran especialidad. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día. Hola, María, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué está pasando? ¿Hay cierta perplejidad o ciertas interpretaciones dispares a la hora de tratar de pensar qué pasa con el consumo que no se recupera, el consumo masivo, por lo menos? Bueno, un poco por eso, María, escribí este libro Clase Media, Mito, Realidad, Nostalgia, ¿no? Porque vos lo que ves hoy es una fractura expuesta en el consumo, cortada por la distinción de clases sociales. Crece 90% la venta de autos, 75% los viajes al exterior, 90% la transferencia de inmuebles, todo eso en el primer trimestre. Cuando vas a los datos de Sentia de consumo masivo, el primer trimestre caen 8,5% las ventas de productos cotidianos, alimentos, cosmética, limpieza, lo que se puede comprar en un autoservicio, en un chino o en un supermercado, que de alguna manera es lo que registró Macri en la calle, esto es real, y todo eso tiene que ver con que de la clase media baja para abajo, todo ese gran mundo que es grosso modo el 70% de la población, te dice en el mes termina el 20%. Claro. No me alcanza. Todos tenemos que trabajar, todos tienen que poner en la casa, hay que tener más de un trabajo y así todo en un país que tiene empleo, porque Argentina tiene hoy 6,4% de tasa de desempleo, que es un muy buen indicador para Latinoamérica, tenés mucho empleo que no rinde. Bueno, y ese es el dilema que hoy hay en una franja muy mayoritaria de la sociedad, que hoy, digo, para no hacer correlaciones lineales con la política, hay mucha gente ahí que te dice que el mes se acaba el 20 y yo lo apoyo al gobierno porque el gobierno nos va a sacar de acá. Hasta ahora son dos cosas diferentes o por lo menos no lineales, Claro. pero tapar una realidad con la otra, o sea, porque el gobierno mide, ponerle 50 puntos de aprobación o 48, 45, lo que fuera, presuponer que está todo bien en la microeconomía, yo creo que es leer mal la realidad de hoy. Claro, bueno, de esto, por un lado, Cristina Fernández Kirchner ya en el gobierno de Alberto Fernández venía hablando, ¿no?, de los trabajadores que tienen empleo y son pobres, ¿no? Esa contradicción que estás marcando que es, bueno, trabajadores que no hay un problema de empleo, sino de la calidad de los ingresos que ese empleo genera. Y adicionalmente en este contexto, no sé si coincidís, Guillermo, con la lectura de los economistas que dicen, bueno, está bien, el sector privado en estos meses de Milei finalmente le terminó recuperando el salario, lo que había perdido por inflación, no así el sector público, pero ¿qué pasa? El ingreso disponible de una familia es menor porque los servicios públicos se llevan más parte de ese ingreso y esa sería una de las explicaciones que dan para esto que decís vos, el 20 se acaba la guita o cómo cae el consumo masivo, que supuestamente es lo último que una familia recorta. Sí, y ahí agreguemos un dato, María, el año pasado cayó 14% en medio de un día, es la peor caída del 2002. O sea, ya ahora está cayendo 8,5% este año, arriba del 14% que cayó el año pasado. Entonces, estamos hablando que yo, sinceramente, la caída del año pasado la esperaba, no tan fuerte, la caída de este año no. Suponía que ya Milei contra Milei iba a dar positivo en los números porque estabas comparando contra una base mucho más baja, ¿no? Bueno, uno de los motivos es lo que bien argumentaban los economistas, el incremento del peso de los servicios en el gasto de los hogares, eso es real, pero vos tenés, en esa división que yo hablaba de los dos grandes mundos de la Argentina, en la clase alta y media alta hoy, y alguna partecita en la media baja para juntar el 30% de arriba en la pirámide social, tenés salario en blanco, el salario empató, le ganó la inflación, duplicó en dólares por la estabilidad del tipo de cambio, tiene previsibilidad hoy porque tiene empleo privado y con seguridad laboral y tiene acceso al crédito. Y en muchos casos tenía ahorro y probablemente el año pasado haya hecho
algún buen negocio financiero, aunque sea con el plazo fijo, digamos, una inversión tradicional en la Argentina. Bueno, muy bien. Esa gente tiene un resto que cuando vas al otro lado, en el otro lado, María, hay mucha informalidad. Y la informalidad no le ganó a la inflación, por más que haya recuperado en dólares, porque al estar el dólar quieto, cualquier incremento salarial o cualquier incremento de ingresos le ganó al dólar, pero de todas maneras también los productos subieron en dólares. Entonces, en definitiva, la conjunción de la mezcla de salarios que no le ganan a la inflación en lo informal, que son más o menos cerca de entre 7,5 y 8 millones de personas. Y te agrego el sector público. Informal, ¿no? El sector Y el público sector también público viene por golpeado. debajo de la inflación, golpeado Claro. también, en un punto casi como una política Deliberada. exprofeso, ¿no? Sí. Entonces, cuando juntás todo eso, y vos tenés una masa de 12 millones de personas, 11,5, digamos que, o 11 millones, digamos, hagamos la cuenta donde la quiera hacer más benévola, que no están ganando en la inflación, Claro. y que, o sea, de hecho, pierden poder adquisitivo real y le pesan más los servicios que antes. Bueno, entonces, en definitiva, aunque los alimentos en general han estado en los últimos 6 meses del año pasado subiendo por debajo de la inflación general, no hacía en el mes de, no hacía el último dato del INDEC de marzo, pero sí antes, que venían muy abajo. Esto tiene que ver con el debate de ayer con los supermercados, que las mismas empresas te dicen, mira, Yo no puedo seguir no, subiendo, esto no nos decía arranca. recién, ¿no? La Asociación de Supermercados Gorda dice, yo ya no tengo resto porque todavía no me recupero en las ventas. Entonces, si Sí. subo más los precios, me genera un problemón, porque ya tengo un problema serio. Bueno, es que filosóficamente el gobierno definió de entrada, el día que ganó Milei, el 19 de noviembre del 23, cuando dijo yo soy liberal libertario, este país solo tiene futuro si es liberal, mi conclusión esa noche fue, volvió al mercado. Y volvió al mercado que metamensaje estaba dando. Pongan los precios que quieran, vendan lo que puedan, que es el juego de la oferta y la demanda. Bueno, muy bien. Entonces, en ese esquema estamos jugando hoy donde el mercado ajusta por competitividad y ya no por controles, a priori o por lo menos por controles formales. Ahora, eso también te incluye, te agrego un dato de ayer, 47% de crecimiento de las importaciones en marzo contra 4% de caída de las exportaciones en unidades, estoy hablando de un dato oficial del INDEC. Claro, Quiere decir estábamos que hablando- los barcos están llegando, ¿no? Claro, el tema es ese, ¿no? Hablábamos también de que el contexto en el que, claro, el gobierno celebra que en lugar de un salto cambiario brusco, que era lo que muchos esperaban cuando sale el cepo, lo que se está produciendo ahora es que baja el dólar, y con el dólar bajando, el exterior se sigue abaratando, las importaciones también, con lo cual el problema del atraso cambiario se agrava. Bueno, vamos a un mercado muy diferente. Yo le diría, los que vivimos los 90 tenemos ventaja y los que no vayan estudiándolo, porque este modelo tiene bastante inspiración en aquel con la tecnología de esta época, ¿no? Por eso yo hablo de, pasamos del consenso de Washington al consenso de Silicon Valley, directamente de la cámpora a Elon Musk. Entonces, si uno entiende todo ese hilo, bueno, hay que ver que vamos a un contexto donde el proceso de normalidad que plantea el gobierno es de un país mucho más abierto al mundo de lo que estaba, y eso implica otra regla de competencia y otra regla de juego. Mucho habrá más que ver abierto, cada uno lo que cómo se pasa que en un adapta. contexto muy hostil para la producción nacional, que en dólares le cuesta muchísimo producir y tiene que competir con importaciones cada vez más facilitadas por el del gobierno, y una situación que ahora es peor todavía. Bueno, te cuento ahí que me dicen los empresarios. Los empresarios te dicen, mira, los que invertimos y nos preparamos podemos competir. Los que no, bueno, va a estar difícil, ¿eh? Como cualquier transición. Y el modelo hoy, el año pasado estaba en duda, ahora está recontra claro. Y después de esto, mucho más. O sea, vos me decís, ¿cuál es tu conclusión después de una salida tan exitosa del cepo? Esto acelera, María. Mi concepto del 2025 es aceleración. Y es lo que te están mostrando todas las señales de esta semana corta, ¿no? Ahora, respecto de esto de la aceleración, y vos decías lo de los que vivimos los 90 tenemos ventaja, el dato del INDEC que vos mostrás, lo que ves es que la gran complicación que tiene la Argentina y la diferencia de los 90, no genera dólares. Por el tema de la exportación, Claro. o sea, de dónde. Bueno, Se pero le ahora van tiene más los dólares de los que entran. Bueno, ahora tiene los dólares del Fondo Monetario. Bueno, ¿no? bueno, pero- Guillermo, Pero- estamos charlando con Guillermo Oliveto, que es especialista en consumo y humor social. Decime. Ahí te agregaría algo, María, muy importante. Hay dos diferencias grandes con los 90, que le juegan a favor al gobierno, y podremos tener, por supuesto, diferencias en contra también. Pero a favor, uno, el superávit fiscal, y dos, muy importante, que la Argentina podría tener un incremento de ingresos de 80.000 millones de dólares de acá al 2030, 32, 33, calculado por Ecolatina y calculado por ABCB, entre 4 sectores. Vaca Oil and muerta. gas, vaca muerta, minería, litio y cobre, Sí.
agro e industria del conocimiento. Ahora, asumiendo que eso ocurra, vos tenés otra pregunta, que es la que yo también abordo en el libro, que es contame cómo llega el litio de Catamarca o el petróleo de Neuquén a Berazategui. Entonces, ese es un debate de modelo de país que vendrá más temprano que tarde y que te define si reconstruís la cohesión histórica de una clase media que llevó a que esa identidad sea parte de la genética de la Argentina, o te transformás en un país latinoamericanizado mucho más fragmentado incluso que el actual. Bueno, las dos posibilidades están abiertas, depende mucho de lo que se haga, ¿no? Sí, porque que salga bien no quiere decir que vayas a un país más igualitario, o sea, que salga bien un modelo muy extractivista que derrama poco empleo, en todo caso puede ser un modelo que un poco prescinde del mercado interno. Bueno, ahí vamos a una primera aclaración. A favor del gobierno, ellos que dicen, déjame ganar la elección y yo voy a hacer las reformas impositivas y laborales que permitan generar empleo de vuelta en blanco industrial y demás, ¿no? O en servicios. Perfecto. En contra, uno diría, ojo que tu hipótesis es válida. Puede salir bien, podés tener mucho más dinero y ser un país mucho más inequitativo incluso que el actual, o igual de inequitativo. Entonces, una cosa no, es condición tener el dinero, y qué bueno que están esos recursos, pues te da la posibilidad de tener un país mucho mejor tener 80.000 millones de dólares más que no tenerlos. Ahora, eso no implica necesariamente que vas a tener un país más homogéneo, con una calidad de vida mejor repartida en buena parte de la población, y recuperando ese gen de clase media que nos representó durante muchos años, por lo menos 60 años, y que hoy está hackeado por un gen de la pobreza. Porque Argentina, aún habiendo mejorado mucho, sigue teniendo 4 de cada 10 personas en la pobreza. Ojo, no estamos hablando de un número light. Bueno, de todo esto reflexiona Guillermo Oliveto, que es un gran especialista en consumo, humor social, en su último libro. Gracias, Guillermo, por esta charla. Gracias, un placer, María. Hasta luego. 5 minutos para las 9 de la mañana. ¿Sabías que la vacuna antigripal reduce las complicaciones?